Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas los que nos estáis viendo al otro lado. Daros la bienvenida a este espacio donde hoy lo que vamos a hacer es hablar de cómo comunicar desde el ser para transmitir bien lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde queremos ir también, ¿no? Con los proyectos y las iniciativas que impulsamos. Desde el marco de Regenera lo que estamos haciendo durante todos estos días es dar visibilidad a iniciativas que ya funcionan y justo la comunicación juega un papel muy importante para poder hacerlo, ¿no? Y también las personas que hay detrás de esas iniciativas, que son al final muchas veces las que nos conectan con los proyectos, ¿no? Así que para eso estamos súper bien acompañados. Hoy le voy a pasar el guante a mi querida Alba Olmedo para que nos guíe y nos acompañe también en todo este proceso de, oye, cómo debemos aprender o romper miedos para comunicar de una forma que nos sintamos cómodas. Y Alba Olmedo forma parte de Be4Get. Si seguís a la comunidad, pues habréis leído sus palabras que siempre nos llevan a viajar con ellas. Así que bienvenida Alba, Tamara y Ana. Alba, llévanos y empecemos este diálogo. Súper, Oli, muchas gracias por esta intro. Pues nada, bienvenidos a todos a esta mesa redonda que se llama Comunicar desde el ser para ampliar nuestro impacto, marca personal y alianzas. Y durante los próximos 45 minutos lo que vamos a hacer es empezar a ver qué pasos hay que dar para construir nuestra propia marca personal y cómo hacerlo, sobre todo, como decía Soli, de forma auténtica y genuina, ¿no? Con el objetivo al final de visibilizar nuestro trabajo y el impacto para conseguir pues, nuevas oportunidades y nuevas colaboraciones, que al final es un poco el objetivo de todo, ¿no? Y bueno, vamos a dialogar las cuatro y ahora os presento a las tres invitadas. Empezamos con Oli. Olatz Huerta es mentora y facilitadora especializada en liderazgo consciente, desarrollo personal, marketing y comunicación. Desde 2017 acompaña a líderes y equipos en su transformación y ha ayudado a cientos de personas a alinear su propósito con sus valores, no es que me incluyo, y además ha estado también en proyectos como Fundación Vodafone y bueno, además pues también forma parte del equipo de Be4Get, gran compañera, y ahora también está en todo el equipo de Regenera, que la habréis ido viendo estos días. Seguimos con Ana Torralba. Ana trabaja en la intersección entre la consultoría, la formación y el coaching. Y lo que hace es impulsar procesos sistémicos que contribuyen a crear cambios sostenibles y regenerativos. Y aunque empezó su trayectoria profesional como ingeniera y consultora hace 20 años, en 2017, también en el mismo año que Oli, o sea, yo no sé qué pasó aquí, pero también en 2017 decidió tomar un nuevo camino para alinearse también con sus valores, definir su propósito profesional y desde entonces colabora e impulsa proyectos que regeneran la claridad y la confianza de las personas y los equipos para generar cambios. Bienvenida, Ana. Y bueno, por último, presentamos a Tamara Navarrete. Tamara es una profesional del marketing con más de 12 años de experiencia en comunicación digital y branding y está especializada en crear estrategias que conectan marcas y personas. Pero su trabajo va más allá de impulsar visibilidad y ventas, ya que también fortalece relaciones genuinas entre marcas y audiencias, aportando valor real a la vida de las personas. Y actualmente es responsable de marketing en BeSelf Brands. Bienvenida, Tamara. Gracias, Iván. Ujú. Y bueno, antes de empezar, quiero recordar a todas las personas que están viendo este streaming, esta mesa redonda, que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema que estemos tratando, que les surja cualquier cosa que quieran que nos metamos un poquito más ahí, pues que tienen el chat para ir comentando todo y que iremos leyendo las preguntas en directo y las iremos respondiendo, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí que ya vamos a empezar este diálogo. Y vamos a responder y aclarar un poco más el título. Entonces, me gustaría saber qué es para vosotras comunicar desde el ser, ¿no? Y qué no es. ¿Qué es comunicar de forma auténtica, de forma genuina? Y cómo lo aplicáis vosotras mismas a vuestra propia marca personal, a vuestra vida y al final, pues a vuestros proyectos profesionales. ¿Quién quiere empezar? Si queréis, empiezo yo misma desde el Genial. nivel de comunicación. Yo lo que creo sobre todo que teniendo en cuenta, ¿no?, el ecosistema en el que estamos, ¿no?, que estamos muy, muy saturados de comunicación, nos llegan a diario, cada segundo, muchísimos impactos.
yo creo que el comunicar desde el ser ya no es que sea solo una herramienta, sino que también es una necesidad si realmente nosotros queremos construir una marca que perdure, una marca que conecte también con la audiencia, encontrar ese nicho, ¿no? Que al final en nuestras marcas es muy difícil que gusten y que sean para todo el mundo, entonces siempre tenemos que encontrar nuestro nicho y la mejor manera de conectar con ese nicho es hacerlo de manera genuina a través de valores, a través de nuestro propósito y sobre todo llevándolo al terreno más personal posible, siempre teniendo en cuenta el propósito con el que queremos comunicar. Entonces, todos somos humanos, necesitamos llegar también a otros humanos. Al final, las personas más que conectar con marcas, conectan con propias personas y cuanto más personal sea lo que comuniquemos a través de nuestras experiencias, a través de nuestros problemas, de nuestros errores, hay que visibilizar yo creo lo bueno y lo malo también, más fácil será comunicar desde ese ser. Ana, a ver que tú de propósito también sabes bastante. ¿Yo? Bueno, sí, 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 sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? No, lo que ha dicho, venga, cojo por aquí. Yo sin ser eso, profesional, ¿no? En este caso de marca profesional o marca personal, como me gusta mucho simplificar todo, pensando en esta pregunta, digo, al final para mí la diferencia entre comunicar desde el ser y no hacerlo es empezar la respuesta con quién soy y para qué hago lo que hago, ¿no? Ese propósito, y luego ya te cuento el cómo y los qué, que pueden ser muy diversos, ¿no? Y para eso, o sea, en ese sentido, para mí marcó la diferencia darme cuenta de eso, ¿no? Y ver que conecta de una forma muy diferente. Es decir, que si yo empiezo diciendo, y esto es súper típico en networking, en mesas redondas, ¿no? Bueno, preséntate, ¿no? Y empiezo con el, hola, soy ingeniera, consultora, tal, impulso proyectos de innovación, pues bueno, o sea, quiero decir, ni fu ni fa, o dices qué interesante, ¿no? Pero si el relato va más de quién, oye, soy Ana y soy una persona que te aporta claridad y confianza para que abordes tus retos y puedas gestionar cambios en tu entorno, ahí ya estoy transmitiendo un poco cuál es mi valor, cómo te puedo llevar ¿no? De una forma como mucho más tangible y conectaré con quien tengo que conectar además. Como decía Tamar, o sea, esencial darnos cuenta de que no somos para todos y que está bien así. Es decir, que con quien tengas que conectar y resuenen esos valores y ese propósito causa justa, genial, y con quien no, pues lo bueno es que habrá otras personas y otros profesionales que lo hagan, ¿no? Así que yo resumiría así como es lo de comunicar desde el ser. Me encanta. Yo sumaría a esta mirada el que si realmente comunicamos es difícil que no lo hagamos desde lo que somos. O sea, podemos intentar coger la voz de otros, pero al final cuando comunicamos es una síntesis de lo que pensamos, de lo que somos, que expresamos hacia afuera, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho comunicar en otras voces que no sea desde la misma mía. Y cuando a veces tienes que comunicar una iniciativa y tienes que adaptar un poquito el lenguaje, ahí tengo que hacer mucho más esfuerzo. Entonces yo sé cuando estoy comunicando desde mi yo, que cojo y digo, pum, y pongo una foto del huerto y soy yo totalmente. Y si me conoces en otro espacio, será la misma esencia de la persona a la que está hablando, a cuando tengo que hacer un esfuerzo extra para poder comunicar. Entonces yo creo que uno mismo va sintiendo si lo que está comunicando sale directamente fluido o si hay que hacer un trabajo, entonces ahí a lo mejor es porque la iniciativa requiere de un cambio de lenguaje o lo que sea, pero ya estás modificando un poquito tu esencia natural para poder comunicar lo que tienes que transmitir, ¿no? Entonces yo creo que la marca personal la marca personal al final es la huella, ¿no? Es la identidad nuestra que vamos dejando en este caso, en los canales de comunicación y que al final tiene que representar la persona, ¿no? Y si tú me encuentras por la calle tienes que decir, anda, pues es que habla igual que cuando estaba hablando en este espacio, ¿no? Y piensa de la misma forma y eso es lo que debemos lograr. Y para mí es eso, cuando siento que fluye esa comunicación y la hago desde el momento más conectada, la realidad es que luego hablaremos más, pero luego los datos también que nos sirven para aprender y para mejorar, mis datos al menos dicen que hablar desde el ser funciona mucho mejor también. Vale, entonces recojo un poquito, es decir, estamos en un mundo súper saturado, que hay ruido constantemente y la única manera
que se nos va a escuchar o que vamos a poder conseguir la atención del nicho, ¿no? El que comentaba Tamara, al que queremos llegar es siendo auténtico. Entonces, para ser auténtico, como decía Ana, tener muy claro quién soy y qué propósito tengo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué aporto? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Para qué hago lo que hago? Y luego, según decía Oli también, ¿no? Encontrar, pues esto, mi tono, mi voz y que me salga como de manera natural, ¿no? Para mí el ser, el comunicar desde el ser también tiene que ver mucho con que haya una coherencia, ¿no? Entre el decir, el hacer y el pensar. O sea que al final tú cuando ves a alguien en redes, ¿no? Que con todo el postureo que hay, con todo lo, además en todo esto del trabajo remoto, ¿no? De aquí trabajando desde la playa. Ostras, a mí me da el sol, tío. Yo no veo la pantalla cuando estoy trabajando fuera, ¿sabes? O sea, no sé cómo lo hace, pero todo esto, ¿no? Todo este postureo que va a comunicar algo que no eres, ¿no? También al final se acaba notando, acaba teniendo poco impacto, ¿no? Entonces, ahora vamos a bajarlo esto todavía un poquito más, ¿no? Porque yo creo que de esta conversación se pueden salir los primeros pasos, pero alguien que diga, vale, tengo este proyecto, quiero impulsar mi marca, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer hoy, mañana y pasado? ¿Qué le diríais? Yo creo que lo primero, sobre todo, es el tema de reflexionar sobre el propósito, ¿no? El que comentábamos, ese para qué. Es muy importante que tú sepas para qué estás haciendo eso. Y después de ahí otro tema también clave, creo que es encontrar tus pilares de valores. Intentaría que no fueran más de 5, si podemos 3 mejor que mejor, porque lo simplificamos. Y eso que realmente te define. Para encontrar tus valores, es importante que tú mismo lo sepas, obviamente, y tú puedes hacer ese ejercicio interno de decir, yo como persona que me conozco, creo que mis valores principales a impulsar, que me representan genuinamente, no lo que la gente piensa que soy, sino lo que realmente soy de verdad, son estos, por ejemplo, estos 3 pilares, pero creo que es muy importante también que se pregunte al entorno. Ese ejercicio es interesante de hacer porque de ahí puedes sacar otro tipo de cosas, otra información que igual tú no te habías planteado, pero la gente te ve que eso es un valor tuyo diferencial y genuino también y lo puedes incorporar. Entonces, dicho esto, también es súper importante que focalicemos en el tema de aprendizajes, errores, lo que decíamos, hay que sacar lo bueno, pero también lo malo de todo esto y elegir el canal. El canal también lo que hablábamos, ¿no? Estamos saturados de ruido, entonces no es necesario, porque tengamos una marca y una marca personal en este caso, estar con nuestra comunicación en todas partes. Al revés, podemos elegir un solo canal y ese solo canal que tengamos claro que es el que mejor representa o va a llegar a nuestra comunidad. Y solo con ese canal podemos hacer una marca personal muy buena y generar mucho impacto y llegar a mucha gente. No es necesario decir, hay tantas redes sociales, hay tantas posibilidades, tengo que estar en todo, ¿no? Y si sale una nueva, tengo que estar en esa también. No hace falta, lo que hay que tener muy claro es esos pilares que a nosotros nos representan, esa manera de comunicar, esa voz propia, que yo creo que también nos la vamos creando poco a poco con el aprendizaje del camino, y sobre todo a partir de ahí seleccionar el canal. Y después también, último tema, la constancia. Yo creo que es muy importante el tema de ser constante. A mí, por ejemplo, me pasó, ¿no? Cuando empecé, como estoy aparte trabajando jornada completa, etcétera, era, vale, ¿cómo voy a hacer para realmente publicar de manera recurrente, poder aguantar un largo tiempo? Porque tampoco vale de nada que tú estés 2 meses publicando a full todos los días de la semana y después de repente te canses, te satures y dejes de publicar. Entonces, más vale empezar con menos, pero saber que ese menos lo vamos a poder mantener, tenemos que ser realistas. Si solo vamos a poder publicar 2 días a la semana en el canal que hayamos escogido, pues 2 días a la semana o 1, pero bueno es porque tú a tu audiencia la vas a acostumbrar que ese día de la semana, más o menos a esa misma hora, siempre van a tener un contenido tuyo y poco a poco cada vez vas a arrastrar a que más gente te siga, más gente te comente, fomentar también alianzas. Entonces es importante ese sin prisa pero sin pausa y mejor empezar con poquito y ir avanzando. Súper, Tamara. Ana, ¿quieres sumar? Venga, después de ti, Oli. Venga. Bueno, yo creo que Tamara ha tocado el sota caballo rey para empezar. O sea, sí o sí, estos puntos tenemos que tenerlos en consideración. Añadiría, por ejemplo,
en la parte de probar y fallar creo que es clave, ¿no? Y no tener miedo a mostrar las personas que están detrás de la iniciativa. Conectan muchos más las personas que las marcas, porque las marcas no nos transmiten tanto, ¿no? Entonces, construir una marca de un proyecto o de una iniciativa, si estamos creando una comunidad regenerativa, pues las personas son las que deben dar voz, ¿no? Y esa comunicación, ayer estábamos hablando en marketing regenerativo, compartieron unas compañeras, además que estaban desde distintos, desde Bolivia, bueno, no voy a decir por si me equivoco, pero de diferentes lugares del mundo. eh, Compartiendo esa mirada del marketing también integrador, que comunique desde la esencia de todos los que forman parte, ¿no? No hay mejor altavoz que el que trabaja en la compañía, no hay mejor representante que el que vive todos los días dentro ese proyecto, ¿no? Entonces debemos de perder el miedo a dar el micrófono, como decían las compañeras, a hacer una comunicación más integradora y dar el micrófono a quienes forman parte. Y para quienes les dé miedo, diría como el probar. A mí, por ejemplo, Instagram, que al principio lo empecé a usar como un canal, al principio en la época, los que somos millennials hemos probado los inicios de todas las plataformas, de muchas formas, ¿no? Y Instagram al principio era un canal cercano, de familia, ¿no? Y empecé a probar mi propia comunicación y a encontrar mi tono de comunicación o cómo me expreso a través de stories, de reflexiones que dejaba al aire, ¿no? Eso me ha permitido, por ejemplo, yo siempre digo, Instagram, úsalo para ti, úsalo para perder el miedo escénico, a hablar entre otros, porque una vez ya empiezas a filtrar tu conocimiento del proyecto que quieres transmitir, empiezas a encontrar las palabras y luego ya no te dará miedo ir a un foro donde te vuelvan a preguntar, porque tú habrás rodado muchísimo, a lo mejor en un espacio más de confianza, aunque no sea la parte más estratégica. Y es, aunque estoy muy de acuerdo con la constancia, también creo que muchas veces la constancia nos oprime, sobre todo en los inicios, porque tenemos que hacer muchas cosas. También seamos flexibles en esos puntos, no pasa nada por desaparecer, por volver a intentarlo. Lógicamente, si queremos consolidar, tenemos que, la constancia nos va a ayudar, pero realmente yo, por ejemplo, yo y la constancia no vamos muy de la mano. Yo voy por impulsos de inspiración y cuando tengo fuerza, pues comunico y cuando no, no. Sé que podría hacerlo más constante para generar pues una marca mucho más, eso, constante en sí misma, pero también como que lo tomemos como, oye, si queremos porque estratégicamente nos viene bien para una estrategia concreta, bien, y si no, tampoco pasa nada si nos animamos a hacerlo en periodos donde podamos, ¿no? O sea, por poner un poquito también ese giro ahí. Entonces, esto es comunicar desde el ser, o sea, pues la constante constancia y cada semana aplicada, ¿no? Y las personas, pues esto que más, pues a mí me apetece, hoy no es verdad que al final una constancia en redes da unos Ayuda. objetivos y que ayuda a construir, ¿no? A lo largo del tiempo, más que nada porque acostumbras también al público a, ¿no? Pues si, por ejemplo, en el caso de una newsletter también de marca personal, pues si yo lo acostumbro a los lunes, ¿no? Pues al final sí, pero bueno, es verdad que han triunfado perfiles de las dos formas, ¿no? Entonces esto es lo bonito y lo genuino al final también, ¿no? Que es de lo que estamos comentando. Y luego, Ana, me gustaría también que comentases, porque desde tu caso personal, que conozco bastante bien tu marca, para mí lo que se diferencia un mogollón en tu marca es que aportas un montón de valor y hay una generosidad constante, pero no solo hacia la publicación tuya propia de tu contenido, sino también a la de comentar y aportar valor en publicaciones de los demás, que muchas veces hablamos de marca personal pensando voy a crear contenido, voy a crear mucho contenido y entonces te pones ahí, no, pues 3 publicaciones a la semana, esta solo he hecho una, pero al final es también el compartir, el dialogar y el aportar valor a los demás. Entonces, esto, Ana, ¿tú cómo lo haces? Pues porque me sale. Esto al final, claro, iba a decir, según estaba diciendo como Tamara los tips, digo, a ver, caso práctico de uno, o sea, es que empieza por lo de quién soy, ¿no? Qué valores, o sea, qué transmito y qué quiero transmitir y transmitirlo a todos los lados, ¿no? Entonces, para mí, la generosidad, o sea, es que no concibo la vida sin ser generoso, ¿no? Entonces, es verdad que es un... Y porque para mí, a su vez, transmite confianza, ¿no? Entonces, desde ahí, pues eso, honrando esos valores, pues
construyo mi marca, comunico, no soy constante, iba a decir lo mismo que Oli, o sea, hay días como que de repente veo que no, me pide el cuerpo comunicar más, pero a veces es verdad que mi comunicación o el mensaje en LinkedIn, y ahí yo hice ese filtro que apunta muy bien Tamara, para mí, ¿dónde tenía sentido estar? Igual por ser de aquí la más mayor, ¿no? Con 40 en su momento tal, dije, pues para mí tiene sentido solo LinkedIn, quiero estar ahí, quiero aportar valor y mi estrategia no es tanto como de sumar seguidores o no, como así como súper estratégico, pero de forma orgánica, efectivamente he conectado y me han surgido muchísimas colaboraciones por ahí por LinkedIn, ¿no? Entonces hay días que efectivamente cojo y publico y de repente lo hago desde mi versión como más madre educadora y en el mismo día a lo mejor estoy visibilizando, como decía Olatz, pues un proyecto de ciudades y regeneración urbana, ¿no? Pero creo que la esencia de quién soy se transmite, ¿no? O así me lo devuelven. También es buenísimo ese ejercicio que dice Tamara, ¿no? O sea, hacerlo es como que qué percepciono, cómo veo yo mismo, y eso es una reflexión personal. Y también para las personas que nos estén escuchando, puedes saber hacerlo tú mismo solito, identificar tus valores o no, o ahí te pueden ayudar muy, muy bien a ver qué es esto del valor, porque damos por hecho que todo el mundo sabe, ¿no? Los valores, pues no, confiar, pero que a veces necesitas esa ayuda. Y luego lo que te devuelven, ¿no? Yo sé, es un ejercicio que hice y de repente como, ¿qué te transmito? ¿Qué te llega? Claro, si te dicen muchas veces, joder, me das mogollón de confianza, es que me aportas mucha claridad, es que esto es súper complejo, me lo dices como yo se lo explicaría a un niño de 7 años, pues dices, pues ya está, es que independientemente de dónde esté, esto es lo que hago en casa, en el trabajo, con los amigos, ¿no? Entonces no sé si me he ido un poco del tema, pero bueno, entonces sí, es que es lo que dice Olatz, también genuinamente ser quien eres y transmitirlo en los canales donde tú decidas estar y para si necesitas como ese orden de, oye, me va bien saber que los martes y los jueves pues tengo este ratito que lo hago y lo vives con tranquilidad, fenomenal. Y si eres más de pues eso, hoy necesito contar esto y comentar esto, pues fenomenal también. Yo creo que es que eso llega y vas a conectar con quien tienes que conectar. Perfecto, vale, pues entonces recopilamos primeros pasos, tener claro el propósito, para qué lo hago, tener claros los valores y si yo no los tengo claros y no los sé definir, pregunto a mi alrededor con qué valores me asocian, ¿no? O a qué valores elegir un canal para empezar. Si no sería, estaríamos hablando ya de una estrategia que también se podría montar e intentar ser constante, ¿vale? Aunque sea una vez a la semana o una vez cada dos, pero sí que para que el público se vaya acostumbrando, no un día concreto, pero sí que para, al final la comunicación también se trata de repetir. Entonces, ¿no? Coca-Cola llevó 40.000 años diciendo que es felicidad, entonces, claro, al final el impacto para los objetivos, la frecuencia es importante, ¿no? Y bueno, mostrar las historias de las personas también que decía Oli y ser generoso para compartir y para comentar también lo de los demás. Pero ¿qué pasa? Vale, yo tengo todo esto claro, ¿no? Tengo claro mi propósito, tengo claro mis valores, tengo claro que voy a comunicar en LinkedIn o en Instagram, tengo claro que voy a hacer los martes y los jueves, tengo claro que quiero poner en valor a todas las personas que están en mi proyecto, pero luego llega la pantalla en blanco, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y aquí qué pasa, no? Porque muchas veces yo también, no sé si os lo habéis encontrado también vosotras, ¿no? Que surge el síndrome de la impostora. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a decir? No, pues mejor que se hable del proyecto, pero de mí, ¿no? Hombre, yo me quedo aquí detrás del proyecto y que se abre el proyecto y que se hable de los demás y yo me quedo aquí en segunda fila, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué creéis que ocurre esto? Y si os ha pasado también a vosotras. Venga, que ya tengo el micro. Por supuesto que pasa sobre todo a mí el sentido, ¿por qué voy a sumar mi voz si hay tantas voces hablando de lo mismo, ¿no? A veces es como, ¿qué tengo yo que aportar si hay tantos aportando, ¿no? A veces es no porque yo no crea que no pueda aportar, sino porque ya hay mucho ruido y hay mucha información, ¿no? Lo que decimos, ya hay tanto que ¿por qué voy a sumar un esfuerzo más?
Pero es cierto que, como decía Ana, cada uno destila la información de una forma diferente y ahí está la riqueza, ¿no? De algo muy complejo, a lo mejor Ana lo hace simple y a lo mejor yo que estoy más conectada con otra cosa lo meto desde el río, la naturaleza o X, ¿no? Cada uno vamos a buscar transmitir ese conocimiento desde nuestras vivencias. Entonces, cuando empiezas a escuchar a las personas, a mí me encanta escuchar a la gente mayor, me encanta escuchar a los niños porque hay micromundos en cada ser, ¿no? Entonces qué interesante es ver el micromundo de cada uno de ellos. Entonces, cuando me lo planteo como ajenamente a mí y me parece interesante conocer a otros, digo, pues también es egoísta no poder compartir cómo uno filtra su propia experiencia. Y, y por dejar un tip que a mí me ha ayudado muchísimo, además de, bueno, pues probar como en formatos, la escritura. A mí la escritura me permite canalizar pensamientos, expresiones y desde ahí me leo y me conozco, ¿no? Y bueno, lo dejo por aquí. Quien no sepa cómo empezar a comunicar, escribir dibujar sería lo primero que aprendemos, escribir es lo siguiente, ¿no? Pues una de las dos herramientas nos pueden servir para expresarnos y desde ahí leernos a nosotras mismas y desde ahí ver qué es lo que queremos compartir. Sí, yo creo que tenemos que borrarnos un poco de la cabeza el tema este, ¿no? De que parece que si nosotros salimos mucho hablando, protagonizando el proyecto, parece que sea egoísta, ¿no? En plan, me estoy dando más protagonismo a mí que al propio proyecto, pero al final las personas, es lo que hablábamos, siguen a personas. Entonces, qué mejor que tú, que eres quien ha creado ese proyecto, para defenderlo, para crear conexión, para crear compromisos. O sea, tú cuando creas un proyecto lo que buscas es que otros seres humanos se comprometan con tu proyecto. Si puede ser casi de la misma manera que te has comprometido tú mismo al crearlo, ¿no? Entonces, eso, si no eres tú transmitiendo ese proyecto, lo genuino del proyecto, va a ser muy complicado que otras personas se comprometan. Y yo creo que esto es una tendencia que en los últimos meses, creo que no llega ni al año todavía, se está viendo mucho, sobre todo a nivel de Estados Unidos, compañías muy grandes están dando mucho protagonismo y se han creado perfiles personales específicos de los responsables de las compañías. Por un lado está esa tendencia y por otro lado está también la tendencia de visibilizar al propio equipo. Perfiles directivos, obviamente, y después dentro del perfil de la marca, de la empresa, mucha más visibilidad de contenido de equipo, porque se está viendo que es la mejor manera de llegar a tu comunidad, a tu audiencia. Entonces yo creo que es algo que tenemos que hacer sí o sí. Yo cuando empecé me pasaba también como Latch, al final yo quería hablar de marketing, ¿no? Quería hablar también de valores, quería hablar de liderazgo, pero piensas, es que son temas que mucha gente está tocando. También nos parece que es mucha gente porque entramos en una red social y como es lo que nos gusta, es lo que más nos sale por algoritmo y es en lo que más nos fijamos. Pero si miras en porcentaje de las millones de personas que ocupamos este planeta, la gente que realmente da ese paso, ¿no? De pasar más allá de la hoja en blanco, de la pantalla en blanco, tampoco son tantos. Y entre esos que tampoco no son tantos, siempre que lo hagas lo vas a hacer de manera propia. Nunca tus vivencias van a ser exactamente iguales que las de al lado. Algo cambiará y en ese algo que cambie, esa gente que te ve y te sigue va a poder conectar y solo que puedas ayudar, yo creo, a una persona con tus aportaciones, ya estás consiguiendo mucho y ya vale la pena lo que estás haciendo. Entonces, yo les diría a todas esas personas que están buscando empezar que prueben y se equivoquen, porque realmente van a ver que en el camino compensa. Pues totalmente de acuerdo con las dos. Yo solo, mira, solo voy a sumar esto. No es que sea egoísta que tú hables de a ti, es que es tu deber moral. O sea, es tu deber moral poner tu talento, tu forma diferente, tus vivencias de hacer X o de ayudar ahí fuera, ya está. No te lo puedes quedar dentro y punto. Lo tienes que comunicar. Es que al final estamos hablando de un miedo, ¿no? O sea, lo que hay detrás de esto es un miedo al que dirán, porque me estoy exponiendo, y entonces van a pensar que mira, que aquí de autobombo me estoy dando, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me ha funcionado como mucho es decir, no, es que yo no soy lo importante es lo que yo puedo aportar o sea, si me saco a mí y pongo a la persona, ¿qué le aporto a la persona? ¿Qué le puede aportar con esta historia? ¿Qué le puede aportar este tip, ¿no? Que decía, pues
o las escribir, ¿no? Pues vale, pues le voy a dar este tip que a lo mejor a alguien le sirve, ¿no? Pero es pensar en el otro, no en ti en ese momento que te da. Y luego, pues, separarte del resultado también. O sea, porque claro, cuando haces una publicación que tiene 2 likes es, Vamos a tío. hablar un poquito ahí Es que, claro, claro, entonces del es como, dolor no, tú y tienes tu del miedo. propósito, tú tienes tu propósito, tú tienes tus valores, tú tienes claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo y ¡pam! Y vas. Pero claro, aquí también está esto de separarte del resultado y decir, vale, lo voy a hacer aunque me dé miedo y a partir de ahí, pues, voy a sé que voy a aportar y que Y puedo hacer. aguantar también esa tensión de comunicado, ¿no? Sea, yo creo que, no sé si yo sé de Alba y sé de mí, no sé de las demás, pero en alguna ocasión hemos comunicado y luego hemos dicho, ay, no, no, no me atrevo, y lo hemos borrado, ¿no? O sea, también esa sensación de decir, me estoy exponiendo, porque cuando comunicas de verdad, cuando comunicas desde la esencia, tienes esos miedos de abrirte. A lo mejor si comunico algo muy sota caballo rey que no me está tocando emocionalmente, no voy a tener el miedo de decir, seguro que estará bien o correctamente o cómo se va a percibir de mí si lo hago desde este lado tan personal, ¿no? Ana, tú también que Mm, comunicas a veces como desde ese lado como madre, ¿no? Porque al final somos seres con muchas ramas y ese miedo, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotras? Pues lo que decía Alba, ¿no? De aguantar también me acabo de expresar, acabo de ser y da igual el resultado, lo que decía Alba, me parece como un gran tip porque a veces nos genera inseguridad después de haberlo hecho. sí, no, totalmente, es que es lo que, o sea, hacer, o sea, es literalmente hacer, ¿cuál es mi intención aquí al comunicar? O sea, yo chequeo un poco la intención, ¿no? O sea, ¿cuál es mi intención aquí al publicar esto o al compartir este artículo o al comentar? Y a partir de ahí ya me desapego, o sea, literalmente digo, bueno, pues ya, si tengo 3 comentarios o les ha gustado a 4, pues ya está, mm, es que no, o sea, no te importa en el buen sentido, ¿no? Que como que lo que tú pretendías con ello, que a lo mejor es un momento de reflexión o de soltar ahí una idea que a lo mejor nadie crees que, oye, esto no, veo que nadie se está atreviendo a dar esta perspectiva o a sumar esta mirada. Bueno, pues lo voy a hacer yo, ¿no? O voy a comentar yo esto y ya está. Y es que yo literalmente chequeo como un poco conmigo misma, con la intención. Y si no la tengo clara, pues digo, pues mira, aquí no está claro esto no. Si esto lo hago para el like y tal, pues no sé, pues entonces vale, tengo claro que si hay uno y, ¿no? y me da dolor, pues ya sé por qué era, porque buscaba esto, ¿no? Yo creo que es eso. Sí, yo creo que un poco eh, se está escuchando porque va a ser estudio. Uy, Sí, Ana, Sí. No, yo creo que un tema también importante es lograr separarnos un poco del algoritmo. Porque al final pasa esto que comentaba Oli, ¿no? Tú pones un tema con toda tu buena intención de la manera más genuina posible y quizá en ese momento, por mucho valor que tenga ese tema y realmente acabes ayudando a la audiencia, te salgan alianzas interesantes para ti, amplifiques el impacto de tu proyecto, puede ser que el algoritmo no beneficie tanto ese tipo de contenido, ¿no? Y entonces lo vea menos gente, tengas menos engagement, menos comentarios, menos me gusta, etcétera. Eso no quiere decir que el camino que tú estás escogiendo o que ese contenido tiene menos valor que el que publicaste hace 2 semanas y funcionó un poco mejor. Al final también las propias plataformas van haciendo cambios tecnológicos en sus algoritmos y eso ahora mismo se está viendo también en LinkedIn. En LinkedIn últimamente está habiendo un poco de revuelo con esto porque se ha modificado el tema del algoritmo y mucha gente se quejaba, ¿no? De que ahora mismo las publicaciones estaban mostrando a muy poca gente, cosas que estaban funcionando hace 2 semanas, ahora no funcionaban nada. Entonces, si al final nos tuviéramos que regir única y exclusivamente por los cambios de algoritmo que hacen en cada plataforma, sería muy difícil comunicar desde el ser, como comentábamos, y comunicar de manera genuina, porque pasarías a comunicar como quieren las plataformas que Eso es. comuniques, con los temas que quieren las plataformas que se toquen. Entonces yo creo que ahí hay que ser bastante fuerte también para decir, no, no, tengo seguridad en mí mismo o en mí misma, tengo seguridad en el tipo de propósito que quiero transmitir, que quiero amplificar, tengo seguridad en el camino
que estoy siguiendo y hacia dónde quiero llegar, y me da igual, entre comillas, entenderme también, que al principio o en ciertos momentos, no tiene por qué ser al principio, igual es cuando ya llevas 1 año, 2 años con tu marca personal, por cierto cambio en la plataforma, ahora me funciona peor esto o me están enseñando menos, etcétera. Al final tenemos que tener muy clara la meta y seguir ahí con el propósito que nos hemos marcado. Ojo, y también que igual aquí nos estamos centrando mucho en, como en la parte digital, oye, que yo el 80% de mi tiempo te estoy comunicando en persona quién soy y qué es lo que hago. Y esto ya lo veo en cosa, o sea, hoy es miércoles, pues hasta hoy he vivido como 3 situaciones de esto de, oye, tal, Ana, preséntate o que te presenten o tal, y tienes 1 minuto de gloria para decir quién eres, qué haces tal, y que ahí se genere una alianza o no se haga, ¿no? Entonces, que también esta parte, ¿no? Claro, es que la marca personal empieza ahí, en definir cuál es tu propósito y tenerlo claro, porque de hecho es esto, vas a una cena, vas a no sé qué, vas a no sé cuánto, y ahí es donde eso todo es marca personal. Lo llevamos a redes, pero porque ahora es el medio, pero tu marca personal empieza ahí. Y anda que nos surgen colaboraciones y alianzas, eso, que tu amigo o tu vecino entienda bien qué es lo que haces, ¿no? Porque si es como, hay esta chica que, espérate, hace algo de... O en la familia, ya si con lo la entienden en familia, la pero tú qué familia. es lo que haces. De todas formas, también justo lo que estáis diciendo, también está la opción de conscientemente decidir no comunicar ciertas cosas. O sea, la marca sí o sí, cuando busca, sobre todo para la búsqueda de empleo, para la integración de talento en un equipo, o sea, hoy en día ya se buscan a las personas. O sea, vas a hacer una búsqueda en Google, ¿no? Que no aparezcas también dice de ti. Entonces hay que ser simplemente consciente del aparecer o no aparecer y el cómo apareces, si apareces y qué apareces, si es coherente con tu evolución, porque claro, ahí se pueden ver también se queda todo, ¿no? Todo, la parte digital, la parte personal quedará la esencia y cada uno como la filtre en la digital se quedarán muchas cosas físicas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en esa parte también elegir si decidimos o no, pero que sepamos que el que no comuniquemos las personas de detrás del proyecto también dirá del proyecto algo, ¿no? O sea, que tengamos conciencia del sí o no, pero que lo elijamos nosotros. Y quiero coger también el comentario de Andrea que decía disfrutar del proceso, ¿no? Efectivamente, o sea, la comunicación que va a llegar es la que hacemos cuando la disfrutamos. Y había una pregunta que la lanzo Sí, de Isabel. para preguntar el entorno acerca de nuestros valores, formulario de Google. Entiendo que está preguntando cómo preguntar al entorno de valores. Tamara, si le quieres responder. Sí, o sea, yo creo que formulario de Google quizá sí, obviamente nos puede servir también entendiendo el número de personas, ¿no? Al que queramos preguntar, pero creo que es súper importante poderte sentar con esas personas allegadas que tú sabes que te conocen bien, poder tomar un café, poder charlar un rato, café, té, cada uno lo que le apetezca, y realmente sacar esa esencia de conversación para poder encontrar esa parte más genuina. A través del formulario, obviamente, también si lo que quieres también es preguntar a un grueso de personas bastante amplio porque ya tengas una audiencia, etcétera, esto ya es otro tema. O sea, yo creo que aquí hay 2 cosas. Por un lado, tiraría del entorno más próximo y lo haría de la manera más cercana posible. Y por otro lado, si tú ya has arrancado ese proyecto personal, con marca, etcétera, y ya tienes una audiencia, aunque sea pequeña, creo que es muy importante también que el camino lo construyáis juntos. Es decir, que no dejes de preguntar a tu comunidad por qué cosas quieren, qué son lo que necesitan, qué problemas tienen, qué está pasando en su entorno, ¿no? Hablábamos también de esta parte de regeneración, no hay que empezar por la parte local. Tu comunidad, aunque sea pequeñita, si tú les puedes resolver esos problemas, eso es lo que tiene que guiar un poco también tu plan de contenidos a comunicar de cara a futuro. Qué bien, porque me has dado respuesta ya a la siguiente pregunta que iba a hacer, ¿no? Que era como, Claro. así que maravilloso, porque claro, lo siguiente a lo que se enfrenta, ¿no? Que a mí me ha llegado también muchas veces esta pregunta es, vale, pero ¿qué escribo? ¿Qué cuento? ¿Qué, no? ¿Sobre qué hablo? ¿No? Entonces, por una parte es lo que haces, lo que piensas, lo que aportas, pero por otra también es lo que tú comentabas de preguntarle a la comunidad. Yo siempre digo que los contenidos están en el medio, ¿no? Entre lo que ellos necesitan y quieren y lo que a mí me está pasando y lo que yo quiero comunicar. Y entonces, justo en donde colisionan los dos en este espacio son todos los contenidos y todos los temas de los que yo puedo hablar, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿De dónde os nacen las ideas? ¿Qué comunicáis y cómo? Contándonos un poquito también.
Ana. Yo desde lo que, si es que al final, desde lo que me inquieta, me preocupa, me mueve, o sea, mis ideas o desde un comentario que oigo una frase que me inspira, que eso lo hago mucho, ¿no? Y tomo eso y desde ahí comunico tal cual. Y luego enlazando con lo anterior que decíamos, o sea, al final esto que me inquieta o que valoro y tal, si tú te sientas un momentito contigo mismo y reflexionas es ¿por qué ¿por qué te da las gracias? ¿Por qué o sea, la gente cuando se acerca a ti, ¿para qué es? ¿Va en busca de consejo? ¿Eres la persona que les ayuda o que mejor sabe escuchar o tal? Entonces, eso te va dando pistas de lo que valoras, del valor que aporta a partir de ahí te van a surgir ideas de qué puedes aportar tú, ¿no? Va a ser siempre desde ese lugar. Entonces es estar atento un poco a las señales que ya están ahí mismo, o sea, seguro, ¿no? A todo el mundo nos felicitan o puedes pensar en incluso te retrotraes a cuando eres más pequeño de eras la persona a la que iban los amigos para tal, o el que, ¿no? O la organizada, el no sé qué, bueno, pues esas etiquetas, pero más genuinas de esa parte de cuando eres más libre y más tú y más en tu ser, que es más en la infancia, pues recuperarlas y preguntarlas directamente, ¿no? Y eso. Ana, acabaste de responder también la pregunta del Eso chat. iba a decir. Ah, sí. Preguntaba Juli Campo, ¿qué recomiendan para descubrir el propio valor en el desarrollo de nuestra marca personal? Pues esto, ¿no? Ir, preguntar, por qué te dan las gracias, para qué se acercan las personas, ¿no? Sí, y ayuda mucho, que es un ejercicio que muchas veces en itinerarios de Forget hacemos, que es hacer una línea histórica de tus momentos de aprendizaje vitales, donde pueden ser laborales y personales, escribirlos, decir, oye, pues me fui a vivir a otro país, ¿qué aprendí de mí? ¿Qué valores puse en ese momento para superar esa situación, agradable o no agradable, ¿no? O sea, con el autoconocimiento, al final volvemos, pero escribirlo o documentarlo o tenerlo como ordenado, ese conocimiento de nuestra historia, nos va a ayudar desde ahí tenemos miles de historias que contar hacia adelante, porque son parte de lo que somos. Entonces, si no sabemos cómo empezar, si no sabemos nuestro valor, revisemos de dónde venimos, qué camino hemos ido superando, qué valores hemos ido poniendo en el camino y qué dicen los demás que hemos ido aportando. Y ahí tenemos que llegar como a esa síntesis que sea como al final, oye, lo que aportamos y lo que somos juntos para poder transmitirlo. O sea, que ligado con lo que acaba de decir Ana, justo, ¿no? Desde ese lado, revisar hacia atrás. Historia de momentos vitales, importante. Vale, pues estamos llegando ya al final de la charla. Entonces ahora me voy a poner muy ejecutiva y os voy a pedir que en una frase y poco, ¿vale? De todo lo que hemos hablado, valores, propósitos, pues ahora la línea esta histórica de momentos vitales, de todo, que hagáis una recomendación práctica, es decir, un ejercicio a hacer mañana, el que vosotras consideréis más importante, es decir, yo mañana me levanto y para mi marca personal tengo que hacer esto. Tamara, Sí, yo lo que diría sobre todo, o sea, creo que el ejercicio que diré se tiene que hacer mañana, pero se tiene que hacer siempre, que es cuidar tu comunicación igual que cuidas de tu proyecto. Que eso a veces creo que se nos olvida, porque al final la reputación y esa construcción de marca personal cuesta bastante trabajo, ¿no? De poder hacer, de poder generar, de poder crearla, pero esa reputación es muy fácil perderla también. Entonces, creo que nos focalizamos mucho en el proyecto, ¿no? Y en cuidar el proyecto, pero tan importante es el proyecto como lo que comunicas. Y comunicar es lo que hablábamos. Estamos comunicando 24/7 en todo momento y en todo momento estamos amplificando esos valores, ese propósito, etcétera. Entonces, tener igual de presente el resto de temas de proyecto, ya sean financieros, ya sean legales, todo eso que ya sabemos que comportan un proyecto también, como el tema de la comunicación que representa nuestro proyecto. genial. Tamara, gracias. Ana, Venga, yo así de andar por casa, o sea, salir como han puesto la pregunta, o sea, pregunta directa en tu entorno cercano, a tu primo, tu amigo, al ex compañero de trabajo, ¿qué valoras más de mí? O sea, ¿qué te gusta, en qué valoras más de mí en tu interacción conmigo, ¿no? De las veces cuando has estado conmigo y preguntarlo a alguien en el contexto del trabajo, de casa y tal, o sea, ¿qué te gusta? ¿Lo que valoras más de mí?
Y luego, para saber tú cuál es como tu valor o tu capacidad esencial, en hacer la reflexión que decía Olide, en tal momento de crisis o dificultad, ¿a qué me he agarrado? ¿De qué he tirado de mí para superarlo y para navegarlo? ¿No? Para identificar una o dos cosas que dices, o sea, es que me agarro, ¿no? A esto, ¿no? A que cojo, me organizo, me hago un plan, o me agarro a la familia, que para mí es súper importante, a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que te ha ayudado a superar como esas dificultades o momentos de crisis? Genial. Yo sumo una acción concreta, que es que comuniquen, que rompan la barrera y que accionen. Si no sabéis qué, nos usáis, porque estamos aquí. ¿Qué has aprendido hoy? O sea, podríamos empezar por ahí. ¿Qué he aprendido hoy? Y la vulnerabilidad es nuestra gran aliado para expresarnos. No me siento cómoda escribiendo esto, pero voy a lanzarme. No sabéis la cantidad de personas que se sienten conectadas también con la vulnerabilidad y te apoyan también porque se sienten parte. Así que diría sobre todo una acción. Sentarse mañana a la mañana y decir, ¿qué he aprendido esta semana? Y lo comunico. Y ya desde ahí ya habremos roto una barrera. Perfecto, pues entonces tenemos cuidar de la marca personal como si fuese cualquier otro apartado de la empresa, la comunicación de tu empresa, preguntar al entorno cercano qué es lo que más valoras de mí y hacer el ejercicio de escribir pensando en las dificultades que has tenido. Y escribir que he aprendido hoy en esta sesión, comunicarlo y yo añado, que es una cosa que hacemos Oli, tú y yo, lo vamos aquí, lo confieso, que yo cuando me da miedo publicar un post, porque claro, también nos sentimos vulnerables, yo se lo mando a Oli. Y le digo, tía, ¿cómo lo ves? Y entonces Eli me dice, ¡buah, sí, sí, me encanta, go! Entonces, sí, haces todo esto y Pues sigue usarnos, nos y sigue pueden dando usar. miedo, claro, Claro. buscar un compañero que te valide, o nosotras mismas de comunicación, y y validar también y pelotear ideas, que esto es muy básico, pero al final es súper importante. Y nada, pues con esto ya llegamos al final de la mesa redonda. Muchísimas gracias, Oli, Ana, Tamara. Gracias, Alba, por llevarnos a extraer todo este contenido, a los que habéis estado aquí y seguimos aprendiendo en conjunto a regenerar desde lo que somos los Yo lugares que quería, habitamos. Dime, exacto, yo sí. quería recordar que esta tarde hay un taller a las 4 que Regenera Continúa, que hay un taller a las 4 de Impact Hub, super guay, que se titula Iniciación a la comunidad de práctica regenerativa con Alessandro Batista. Así que eso, muchas gracias, chicas. Y Estupendo. nos vemos Muchas Gracias. gracias. Gracias Gracias a a todos. todas. Un Un saludo. abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.